Buenas tardes, hermanos. De la manera más humilde pero convencidos que nosotros los agentes de pastoral tenemos que hacer realidad esta lectura que nos presenta Lucas en el numeral 43. Y dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También a las demás ciudades tengo que llevarles la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Bueno, nosotros deseamos que al comentar la encíclica Laudato Si, llegue esto a todas las ciudades, pues con la esperanza de que la palabra del Señor será escuchada. Bueno, hermanos, ya mencionamos que vamos a trabajar la encíclica Laudato Si, que la tenemos aquí, que contiene 6 capítulos y que nos hablan sobre el medio ambiente. Una encíclica que se ha vuelto emblemática, llamémosle así, ¿verdad? Y razones habrán. Tiene 6 capítulos. Por supuesto que todas las encíclicas tienen una introducción. El primer capítulo habla sobre lo que está pasando en nuestra casa. Se le llama pues la casa común. El capítulo número 2 nos habla del evangelio de la creación. El capítulo 3 se refiere a la raíz humana de la crisis ecológica. El capítulo 4 nos habla muy bien de una ecología integral. Fíjense bien que ya aparece el concepto de ecología integral, para que en el capítulo 5 se refiere a algunas líneas de orientación y acción, porque pues una encíclica tiene carácter pastoral y en toda pastoral deben de haber líneas de orientación y de acción. Está bien estructurada la encíclica, ¿verdad? No se le queda así como olvidada la parte pastoral. Y por último también bien elaborado, y casi todos los documentos de la iglesia y sobre todo los que son encíclicas les ponen este capítulo. Casi todos los últimos capítulos son como este: educación y espiritualidad ecológica, la parte espiritual, ¿verdad? Porque sin ella no hacemos nada. Por lo tanto, pues, hermanos, el tiempo quizás pues se necesita suficiente tiempo, y esto solo es como un inicio, esto es como una motivación, esto es como despertar el entusiasmo, el ánimo, la conciencia, para que comentemos no solamente pues en esta vez, sino que en otras veces también. Hay que trabajar en esta encíclica Laudato Si, alabado sea el Señor. Hermanos, yo siento que el tiempo del que disponemos en estas presentaciones nos va a dar solo para que comentemos así un poco a la ligera, digamos, el primer capítulo de esta encíclica bellísima Laudato Si. Vamos a decirles pues cuáles son digamos las partes de este capítulo. Primero nos habla de la contaminación y del cambio climático. Luego, otro tema que contiene el capítulo número 1 es la cuestión del agua. Ustedes saben que en todos los países pues las guerras que habrán ya no serán como guerras así de comerciales,
guerras de armamentos sofisticados, sino que la guerra será por el agua. Ya están. Israel allá tiene las alturas de Golán, donde nace, donde están los nacimientos de agua, que en una guerra se los quitó a los países vecinos, ¿verdad? Y bueno, desde ahí viene como un ejemplo. Luego, un tercer tema que tiene el capítulo número 1 de esta encíclica es la pérdida de biodiversidad. Para que un cuarto elemento, un cuarto tema de este primer capítulo sea el deterioro en la vida humana y la degradación social. Luego continúa con la inequidad que está teniendo el planeta. Un hemisferio con dinero, otro hemisferio sin dinero. Un hemisferio con desarrollo y un hemisferio con problemas y pobreza. Y ya casi terminando este capítulo primero, se habla de las diferentes reacciones que se están tomando con relación a los temas que estamos mencionando, y luego pues se recogen aquí en la encíclica las diversas opiniones que se tienen. Vamos a ir comentando pues estos 7 temas en forma breve, pero lo vamos a hacer. El primer tema que mencionamos era la contaminación y el cambio climático. Bueno, la encíclica, que la tenemos por aquí, nos habla pues de la contaminación de la basura y de la cultura del descarte. Bueno, quiero darles un ejemplo así muy personal y muy propio. Andábamos con mis hijos y mi señora en una excursión en Costa Rica y llegamos al parque, compré una gaseosa, me la tomé, ¿verdad? Y cuando ya tenía el envase lo boté ahí en el parque. Iba pasando una señora de allá de Costa Rica y se me quedó viendo y me dice: se ve que usted no es de este país, me dijo. Miren, Dios me iluminó para que yo entendiera lo que me estaba diciendo la señora, y recogí el envase y lo fui a depositar a los basureros que ahí hay, ¿verdad? Incluso están clasificados donde debe botar uno la basura. Entonces, pues esto es lo que estamos hablando ahorita: la contaminación, la basura y la cultura del descarte. Habla aquí la encíclica de esa contaminación atmosférica, de humo, de los fertilizantes. Ahorita aquí en Centroamérica nos viene un polvo que nos está contaminando desde allá de África, del Sahara, pónganse a imaginar. También en esto de la contaminación por residuos, la basura, los desechos peligrosos. En otros países pues tienen desechos radiactivos y nadie sabe dónde los depositan, dónde los tiran. Asimismo, en esto de la contaminación se habla de la cultura del descarte. Nosotros los seres humanos, y eso se refiere a nosotros, estamos habitando aquí, y los que ya somos de la tercera edad o más, estamos descartados, ¿verdad? Ya se olvidaron de nosotros, como una aguja para inyectar, una jeringa para inyectar, una jeringa, ¿verdad? Que se ocupa y se bota. El Papa lo menciona aquí y eso lo sabemos, que es cierto, pues, ¿verdad? Entonces, pues, también, pero lo más peligroso en la cultura del descarte es que hay ecosistemas que nosotros los damos por un hecho que ya están descartados, que ya no sirven,
y no hacemos nada por recuperarlos, por protegerlos, por ver que eso ya no se siga deteriorando. También aquí en este mismo tema, además de hablar de la contaminación, nos habla aquí Laudato Si del clima, pero el clima como un bien común, no que yo gozo de un buen clima y los demás no me interesan qué les pasa con el clima. No, lo vamos a ver como un bien común. Por eso es que la encíclica esta, cuando uno dice Laudato Si, la encíclica de la casa común, le dicen inmediatamente, ¿verdad? Entonces, en esto del clima, la encíclica nos habla del calentamiento global que estamos sufriendo, ¿verdad? De ese crecimiento que están teniendo en el nivel del mar por el cambio climático. También nos habla del efecto invernadero. Asimismo, ¿verdad? El efecto del clima en el ciclo del carbono, para que nosotros lleguemos a observar que eso es lo que ocasiona la pérdida de ecosistemas, ¿verdad? El cambio de clima, el calentamiento global, el crecimiento del mar, los efectos del ciclo del carbono, el efecto invernadero y pues los efectos que causa especialmente a los países pobres. Luego el otro tema, digamos como el tercer tema que contiene esta encíclica, es la cuestión del agua. Bueno, también otra cosa bien así de nuestro ambiente, ¿verdad? En nuestras casas, sobre todo si eran del campo, había la costumbre que había unos depósitos que uno los hacía de una planta que se da en nuestro medio y que lo ocupamos para hacer lo que nosotros llamamos guacal. Y ese lo raspábamos, lo dejábamos bien blanquito y nadie lo tocaba, porque había la costumbre que cuando llegara una persona a visitarnos, ¿verdad?, que eran del campo, acuérdense que caminaban a pie, había que ofrecerle agua. Si ni había dicho buenos días cuando ya uno ya salía con el guacalito de agua y se lo ofrecía a la persona. Hoy eso ya no existe. Ya el agua es comprada, ya casi nadie le ofrece agua a uno. Fíjense cómo, con cosas sencillas quiero manifestarles cómo se ha deteriorado esta cuestión del agua como un derecho humano. Fíjense bien, el agua es un derecho básico, humano, fundamental y universal. Y ahora, ¿cómo está esto? Por ahorita el uso que se da al agua atenta contra la vida de nosotros. En las mismas oficinas, allí se reúne dinero para comprar agua y nadie toma agua así porque se la regalen, es comprada, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo es esta cuestión del agua? Pues se están agotando los recursos. Vivíamos en una zona nosotros, ¿verdad?, así baja, en un valle, y a los lados estaban unas montañas que tenían bastante vegetación, y fíjense que allí en cualquier parte brotaba el agua, blanquita, y eso ya desapareció. Estoy hablando de unos más de 50 años, unos 60 años, digamos, ¿verdad? El recurso agua se está agotando. También, pues, y el agua que hay, en su calidad, deja que desear. Y para los pobres, esa agua, ¿verdad?, que está contaminada, produce enfermedades y produce muerte. Y todo eso lo señala aquí la encíclica. Pero hay zonas donde la
cosa es más aguda. Hay más crisis, por ejemplo, en África. La pobreza social con que viven esas personas pues les causa muerte y enfermedades, como lo mencionamos. Y si queremos sacar una pequeña conclusión, pues nos damos cuenta que eso de la escasez del agua aumenta el costo de los alimentos. Bien, hermanos, esto es lo que nos dice el segundo tema, que lo vamos viendo así como una panorámica, ¿verdad? Esto requiere mucho estudio, más atención, más análisis, ¿verdad? Y el otro tema que nos presenta el capítulo primero de la Laudato Si es la pérdida de la biodiversidad. Incluso, hermanos, hay palabritas que ni siquiera así, como lo estoy diciendo, lo conocen los de cierto nivel cultural, no saben qué biodiversidad, y están sufriendo los efectos de la biodiversidad, ¿verdad? Aquí en la pérdida de la biodiversidad, los recursos de la tierra están siendo depredados por la forma de entender la economía y la actividad productiva. Fíjense que lo que se necesita es producir, lo que se necesita es eficiencia, lo que se necesita es ganancia. Y para mantener estas cosas que estoy diciendo, no les importa que se pierda la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Son las diferentes plantas y animales que hay en un ecosistema. Bueno, la encíclica nos sigue hablando de esa pérdida de selvas y bosques. Aquí el Papa nos pone como ejemplo lo que se está haciendo en la Amazonia. Y nosotros aquí mismo en estos países, ¿verdad? Se botaron grandes bosques solo por sembrar algodón. Y el algodón trajo una gran cantidad de plagas y había que echarle el veneno para matar esas plagas. Y ya tenemos más de 50 años de no sembrar algodón, y las enfermedades, los daños que ocasionó esos insecticidas todavía están en las personas. También asimismo, en esto de la pérdida de la biodiversidad, hay una extinción, una pérdida de las especies vegetales y animales. Fíjense que ya se nos habla aquí en la encíclica que son miles de especies animales o vegetales que han desaparecido y están desapareciendo. Es una lástima. Un amigo me regaló un libro, ¿verdad? Muy bonito, que se refiere al campo. Cuando me pongo a leer, lo que hice fue felicitarlo porque él había puesto todos los animalitos, sobre todo aves, que habían en ese ambiente, pero bien bonito, cómo los describía, y cosas que solo las he llegado a conocer leyéndolas en el libro. Ya no existen esos animalitos, ya no están esas plantas también. Por eso dice extinción de especies vegetales y animales. Desastre en los ecosistemas por pérdida de la cadena. Había que hacer una carretera, había que hacer una ciudad, y el ecosistema tan bonito que nos daba oxígeno, que nos daba un buen clima, se rompe, carretera de kilómetros y kilómetros, y entonces pues viene el desastre de los ecosistemas y
Vemos, por ejemplo, aquí en el mar, en la costa, como de repente, antes uno le gustaba ir al mar por ir a esos bosques, y de repente se fue poniendo amarilla aquella vegetación, muriéndose ya en los manglares que tenemos. Y asimismo, en este tema de la pérdida de la biodiversidad, nos señala los efectos en el suelo, en el agua y en el aire. Bueno, pongamos otro ejemplo. En el suelo, se llevaron una fábrica de baterías en la parte rural, pero la gente, al ver que había trabajo, se fue acercando a esa fábrica, ¿verdad? Hicieron sus casitas allí y ahí les dieron trabajo en la fábrica de baterías. De repente empezaron a sentir malestares, ¿verdad? Allá a los años, y pues por pura casualidad, uno de los médicos mandó a examinar a esa persona porque él sospechaba que donde hacen baterías usan el plomo como materia prima, una de las materias primas. No, hombre, sí tenía plomo en la sangre de la persona, y eso hizo que le hicieran examen a las demás personas y todos aparecían con plomo, ¿verdad? Y suspendieron la fábrica. Le quisieron poner una multa, pero como más adelante aquí hace las críticas el Papa. Es que en estos 6 capítulos se dice todo esto. Yo solo estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Cómo no les interesa lo que le sucede a la gente, y allí, cuando examinan, allí ya no pueden sembrar milpas ni nada, porque allí se ha perdido la biodiversidad. Entonces, pues, aquí mismo en este tema se habla de la destrucción de los pulmones del planeta por intereses económicos. Ya dijimos la Amazonia, allá en África, en el Congo, se han destruido en los océanos ecosistemas, pues también los corales. Fuimos a una excursión y lo llevan a uno solo porque vaya a ver los corales, ¿verdad? Bien bonito, ¿verdad? En un barquito allí que las paredes son de vidrio, se va haciendo el recorrido uno y va viendo bien bonito, ¿verdad? Allá como a los 5 años volvimos a ir, ¿verdad? No, hombre, ni la mitad de los corales habían ya no se veía bonito eso. Fíjense la destrucción que se está haciendo, ¿verdad? De todas estas cosas, ¿verdad? Antes, aquí en los que hemos vivido algunos años en el campo, pues allí las ardillas, los conejos, tantas cosas, ¿verdad? Hoy los niños, aunque se los enseñe uno así en el libro, mire hijo, esto se llama ardilla, no saben qué es lo que le está diciendo uno al niño, porque ellos no han conocido esos animales, y hablemos de hace unos 10, 15 años, ¿verdad? Bien, el otro gran tema, como el cuarto tema que contiene el capítulo número 1, nos habla de la degradación de la calidad de vida humana y de la degradación social. Miren, la medicina ha avanzado bastante, la tecnología, la ciencia, en prolongarle la vida a uno, pero no solo es que yo dure 70 años, 80 años, la calidad de vida con que estoy viviendo esos 70 u 80 años es lo que cuenta. Llega la persona a los 70 u 80 años, pero con todas las enfermedades habidas y por haber. Y la degradación social, pues esto es cierto, pues, ¿verdad? En vez de que la gente pase de un nivel de pobreza a clase media y de clase media a clase alta, o ya al revés,
Los de la clase alta pasan a la clase media, y los de la clase media pasan a la pobreza, y los de la pobreza a la extrema pobreza. Eso es lo que nos dice el Papa, y a esto él le llama la degradación social. No él. ¿Por qué no le echemos la culpa solo al Papa? Miren, si los demás papas ya escribieron también encíclicas de carácter social y sobre el medio ambiente. Así es que él lo que ha hecho es tomar, ¿verdad? Y aquí lo menciona, ¿verdad? Aspectos de las demás encíclicas, para que no se piense que él es el que quiere decir estas cosas, ¿verdad? Y que toda la carga o crítica recaiga sobre su persona. Bueno, también en la degradación de la calidad de la vida humana y la degradación social que estamos mencionando, observamos que hay un crecimiento desmedido y desordenado de las ciudades, y que son insalubres para vivir, y que lo más que uno observa son esas colonias piratas. ¿Y por qué son colonias piratas? Porque las mismas autoridades han permitido que no se cumplan con las leyes de urbanismo y les pagan, ¿verdad? Allí se da la corrupción, y entonces lo que tenemos es el crecimiento desmedido y desordenado de las ciudades, y con falta de salud para las condiciones de vida. También hay espacios que se han privatizado, incluyendo a veces el mar en la costa. Uno antes se paseaba por las playas de punta a punta, y ahora se encuentra con que está un rótulo allí cuando uno va por la playa: prohibido la entrada. ¿Cómo es eso? Esto que ha puesto el Papa aquí dice privatización de los espacios. Y así en otros lugares pues también, ¿verdad?, se han privatizado. Bien, en este mismo tema encontramos los efectos laborales de algunas innovaciones tecnológicas. Pues ya les dije que lo que hacen es que la tecnología que es peligrosa, por ejemplo, se la llevan para la ciudad, para ciertos kilómetros de la ciudad, porque saben que va a producir contaminación, pero luego la gente empieza a habitar allí por esa zona, y se da pues la degradación de la calidad de la vida humana. A esto agreguémosle algunas cosas por las que se critica esta encíclica, ¿verdad? Cuando él nos habla de la exclusión social, habla de la violencia, de la pérdida de identidad. Tomemos el caso de la violencia. Bueno, estas personas vivían en una finca de café, y de repente, pues, el dueño de la gran finca dijo que ya no quería producir café, sino que él se iba a hacer industrial. Pasa su centro de operaciones para la ciudad, abandona la finca, la gente ya no tiene trabajo, pero la gente tiene que buscar comida, tiene que buscar habitación, agua, etc. Y no tiene trabajo. ¿En qué cae? Cae en la violencia, en la pérdida de identidad. Esta persona estaba muy identificado con su vida en el campo, se va para la ciudad y no sabe qué hacer, a perderse, a ejercer la prostitución, a incorporarse a las pandillas, etc. Miren, parece que no tiene que ver una cosa con la otra, como no, si es una cadena, ¿verdad? Entonces todo esto que estamos mencionando va excluyendo a las personas, ¿verdad? Y eso pues es lo que
el Papa menciona en su encíclica. También nos habla aquí de la exclusión del mundo digital que produce falta de relaciones interpersonales. Miren, ahora el hijo ya no saluda al padre, ni el padre saluda al hijo, ni los vecinos se saludan entre sí. Ya ellos no tienen necesidad, dicen, ven todo allí en el internet e incluso hay personas que se casan por internet, no se conocen, ponen todos sus datos y de repente a través de esos mensajes así digitales, un amor virtual, pues. Pero la conclusión es que se casan y generalmente estos matrimonios terminan en fracaso. Eso es degradación social, porque la verdad es que las relaciones sociales son de otro tipo. Han perdido el afecto, han perdido el sentimiento, se ha perdido la relación social. ¿Verdad, hermanos? Vamos a continuar aquí. El otro tema es la inequidad planetaria. Ya lo mencionábamos al principio, cuando así es cuando nos enseñan la geografía, ¿verdad? Nos enseñan el planeta, lo dividimos en hemisferio norte y hemisferio sur, para distinguir un hemisferio del otro. Miren, aquí hay pobreza, ¿no? Y nos enseñan el hemisferio sur. Aquí arriba es el hemisferio norte y aquí hay desarrollo y riqueza. Aquí en este hemisferio hay demasiados problemas sociales, aquí hay menos. Por lo tanto, pues eso de que en una parte hay y en otra no hay, eso es lo que se llama inequidad. El ámbito humano y el natural se degradan juntos. Cuando hay una degradación en el hombre, también hay una degradación en la naturaleza, o viceversa. Se degrada la naturaleza, pero recae esa degradación sobre lo humano. Y al final todo esto afecta a los más pobres. Y quienes no tienen nada claro sobre esta situación son los excluidos. Los excluidos son aquellos que posiblemente estuvieron en medio del núcleo social, los van haciendo a un lado, los marginan y finalmente los expulsan, salen, son los excluidos. Y esos, la iglesia los tiene que recoger, los tiene que animar, los tiene que auxiliar. Esa es la inequidad planetaria de la que nos está hablando el Papa en su encíclica. Por eso es que él dice, bueno, si yo en la encíclica pongo la parte teológica, pongo la parte pastoral, pero también no quiere decir que no se necesiten las cuestiones técnicas. Y ahí en las cuestiones técnicas relacionan cifras económicas, sociales, políticas, etc. Y eso realmente es técnico, pero se tiene que visualizar con principios teológicos, con principios cristológicos, con principios antropológicos y principios del derecho natural. Resumámoslo más, pongámoslo más pequeño. Dios, Cristo, el hombre y la naturaleza. Todo eso aparece aquí en la encíclica Laudato Si. Entonces esta inequidad planetaria afecta a países enteros. A este sí, a este no, porque estos son chelitos y estos son negritos, porque estos tienen pisto y estos no tienen, no, abarca todo. Y estamos obligados a pensar en una ética
de las relaciones internacionales. ¿Qué es ética? La ética es la moral. La ética al final es el bien para todos. Y entonces no vamos a pensar que unos van a estar bien y otros van a estar mal. No es así la cuestión. Por lo menos la iglesia no la ve así, ¿verdad? Y saca una cuestión. Aquí vienen las partes que les digo yo, son términos, son análisis técnicos, ¿verdad? La deuda externa de los países pobres se ha convertido en un instrumento de control. Al que le debemos nos pone las condiciones. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Y es ejemplo técnico pero verdadero. Cuando suscribimos tratados de libre comercio, el país poderoso, nosotros no podemos presentar ni siquiera una queja, óiganme bien, a las compañías de ese país poderoso de las cosas que les compramos. Pero ellos a nosotros sí nos pueden presentar todas las demandas que ellos quieren. Eso es lo que se llama inequidad planetaria, ¿verdad? Bueno, ya para ir terminando, así a la carrera, porque pues yo creo que no podíamos hacerlo de otra manera. De todo esto que hemos venido mencionando, hay un capítulo, un tema que nos habla de la debilidad de las reacciones que tomamos ante todo esto que estamos mencionando. Es indispensable pues ir creando un sistema normativo para todos y que allí vayan los límites infranqueables, de los límites donde ya no podemos sobrepasar de las cosas que están sucediendo, ¿verdad? Para que se asegure la protección a los ecosistemas, para que las nuevas formas de poder derivadas del paradigma tecnoeconómico terminen arrasándolo no solo a la política, sino también a la libertad y la justicia. Quizás la palabrita nueva, ¿verdad? Y que la mayor parte de nosotros no lo habíamos escuchado, esto de paradigma tecnoeconómico. Miren, paradigma quiere decir modelo. Y entonces el modelo que se nos ha impuesto es el modelo tecnocrático, lo que diga la tecnología. Y a la par, para terminar de cerrar la cosa, lo que diga la economía. Entonces, ¿cómo es eso de que los ecosistemas, la naturaleza, van a estar bajo el dominio de lo que diga la tecnología y de lo que diga la economía? Y la vida de nosotros, y los derechos humanos, y nuestros principios religiosos. ¿Y qué se hace? Pues no valen nada. Por lo tanto, pues, y las reacciones que se están dando ante esto que estoy diciendo son bien débiles. Por eso es que dice el Papa, muy débiles las reacciones que estamos tomando. Dice que hay debilidad de reacción en la política internacional. Es cierto. Vaya, Estados Unidos se retira de la UNESCO, no le interesa la ciencia y la cultura. Se retira de los organismos que cuidan el medio ambiente, etc. Se retira de los organismos que cuidan los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, dice que existen intereses económicos que prevalecen sobre el bien común. Esto está bien claro. Se nota, dice, mayor sensibilidad ecológica, es cierto, dice, pero no es suficiente, porque realmente, a pesar de todo eso, todo ahora está dominado por las leyes del mercado. Es lo que dice el Papa en su encíclica, ¿verdad? Y por eso es que están habiendo, dice, nuevas guerras políticas y económicas. Y es cierto, ahora estamos ya en la víspera de una guerra económica entre los principales países del mundo, China, Estados Unidos
etcétera, los demás países. El Papa hasta se ha adelantado porque eso no estaba, ¿bien? Y lo menciona aquí en su encíclica. Quiere decir que es cierto lo que él escribe aquí. Entonces, pues dice que aparece, ante todo esto, aparece una ecología allá superficial, ¿verdad? No profundiza, pero que es más irresponsable que lo contrario, ¿verdad? Y va evadiendo los problemas que se dan en el mundo. Luego, pues, ya para finalizar, pues, nos habla de la diversidad de opiniones que se recogen, que se dicen, que se plantean. Algunos sostienen pues que los problemas ecológicos los va a resolver el progreso científico. Bueno, él recoge eso porque eso es lo que ha oído, no se lo está inventando aquí en la encíclica. Y también, dice otro grupo, piensan que el ser humano solo puede ser una amenaza nada más para el ecosistema mundial. Que dejemos de estar pensando que los ecosistemas se destruyen o se van a terminar porque el hombre no lo va a hacer. Muy conformistas estas posiciones, pero como siempre nos tienen que decir estas cuestiones. Bien, hermanos, pues espero de que esto se lleve a más discusión, a más análisis, a más información, a más comentarios. Nosotros pues les agradecemos que hayan tenido pues a la amabilidad de escucharnos y esperamos, parece que vamos a tener que seguir hablando de la Laudato Si, porque hay para comentar mucho. Que Dios los bendiga.